Hola amigos y amigos, ¿cómo están? Hoy invitamos a meter las patas en el barro a Juan Manuel Abal Medina. Ustedes ya lo conocen bien, no necesita presentación. Yo solamente para resumir lo voy a decir que es un importante dirigente peronista, que ya está del otro lado. Bienvenido Juan Manuel y gracias por estar ahí. ¿Qué tal? Acá estamos. Bueno, primero, ya que estamos hablando de presentación, ¿cómo te gustaría que te hubiese presentado? ¿Cómo te presentarías vos a vos mismo hoy? ¿Qué cosas destacarías de tu trayectoria político, profesional, personal? Creo que en Twitter y en redes digo hincha de River, peronista acá, politólogo, profesor de la UBA, titular, investigador del CONICET. Así me presentaría. Bien, muy bien. Y ahora sí, para meternos un poco en el proceso político nacional, ¿qué estás viendo primero de novedoso de ese proceso, del gobierno nacional, de la figura de Javier Milei? Y al contrario, ¿qué de continuidad, digamos, o qué de lo que se presenta quizás como nuevo, pero no es tan nuevo? No, yo te diría que hay mucho de ruptura. Yo te diría que Javier Milei expresa una profunda disrupción de lo que fue el sistema político argentino prácticamente de sus orígenes, ¿no? Yo siempre digo, es la primera persona desde Urquiza que llega al gobierno nacional sin experiencia político-administrativa previa, ¿no? Antes de él, cualquiera que llegara al gobierno, a la presidencia o como dictador al Poder Ejecutivo, o había sido gobernador, intendente, o ministro, embajador, o como un general de división, administrado cuarteles, divisiones, tropas. Es la primera vez que un outsider absoluto llega a la presidencia del país, lo cual supone, por un lado, muchos desafíos sobre su capacidad para llevar adelante la política, y por otro lado también nos señala que su llegada significa un profundo fracaso del sistema político existente, ¿no? Sí, y bueno, también una novedad puede ser que hay un sector importante de la juventud que apoya a un dirigente outsider, rebelde en sus formas, pero quizás con ideas medio conservadoras o de derecha en algún punto. ¿Vos qué reflexión haces sobre eso? ¿Cómo es tu vínculo? Sos un político joven, pero con una trayectoria Ah, joven, importante. Bueno, para la política sí, ¿no? Estás ahí rondando los 55, si no me equivoco. Eh, ¿Qué reflexionás sobre el vínculo de la política con los jóvenes? ¿Sentís una mira, distancia generacional? ¿Qué te pasa con eso? hace tiempo que veíamos viendo, básicamente desde el mundo académico, la ciencia política, que un título de un libro, ¿no? La rebeldía se volvió de derecha. Hace tiempo que en el mundo la izquierda a nivel global eh, estaba cuidando lo que había sido el pasado, ¿no? No toquemos esto, no toquemos esto, no toquemos esto. Y acá en nuestro caso, en el peronismo, nos pasó algo similar. El peronismo era, bueno, no vayamos para atrás, cuidado con esto, fuimos esto. Y hace tiempo que habíamos, digamos, la disrupción, habíamos renunciado un poco a la idea de futuro, y eso lo tomó muy bien la derecha, y sobre todo esta nueva derecha, ultraderecha, como podemos definirla, esta nueva derecha, que enfrentó con mucha contundencia lugares comunes que hemos construido los últimos años de democracia, ¿no? Lo que no se atrevió a hacer nadie, Milei en la Argentina, Vox en España, Bolsonaro, Víctor Orbán, Trump y tantos otros. Bueno, Holanda, hoy se confirmó que van a ser por primera parte el gobierno holandés. Esta ultraderecha extrema pone en cuestión muchos de esos acuerdos que supuestamente eran lugares, ¿no? Cuestiones de género, cuestiones de respeto a las identidades, cuestiones de derechos humanos, un conjunto de cuestiones que uno creía que estaban cómodas. Estos nuevos partidos lo pusieron en cuestión. Y lo pusieron en cuestión con mucho apoyo a la juventud, que en algún sentido, por lo menos en el caso argentino, veía de parte nuestra y de la política tradicional mucho discurso y poca acción, mucho discurso y poca rebeldía, mucho discurso y poca transformación de la realidad, mucho discurso y poca transformación de la vida cotidiana de la gente, ¿no? Y creo que nos cobraron, con contundencia, nos cobraron eso, ¿no? Y hablaste del peronismo. ¿Cómo hace el peronismo para plantear esto que decís vos, una idea de futuro confiable, potente, creíble, realista también, después de la experiencia de los últimos 4 años de un gobierno que no estuvo a la altura de las expectativas, por lo menos de su propia base electoral y de los que lo votaron? Y en primer lugar, con una profunda autocrítica, con una autocrítica sincera,
reconociendo que fue un mal gobierno, reconociendo que estuvimos muy lejos de cumplir con lo que prometimos que íbamos a hacer. Nosotros, si vos te acordás, dijimos, voten que van a volver a comer asado, que vamos a recuperar capacidad adquisitiva, que los salarios van a ganar la inflación, que las jubilaciones van a mejorar, y todo eso no lo hicimos. Obviamente tuvo la pandemia, tuvo la crisis a nivel global, la guerra del mundo, la sequía, pero en términos concretos, la gente que nos votó, el pueblo que nos votó, no vivía mejor al fin de nuestro gobierno que al principio. Y nos pagó con toda razón eso, porque el peronismo eh, es eso, ¿no? Trabajar para que la gente viva mejor. Y si no lo hacemos, el problema es nuestro, no de la gente. Entonces, yo siempre digo, no hay que enojarse con los enojados, porque los enojados tenían muchos argumentos para estar enojados con nosotros. Y sobre todo los jóvenes, que en los últimos años de su vida vieron el desastre del macrismo y nuestro mal gobierno, entonces con razón buscaban algo nuevo. Así que reconocer eso me parece un tema fundamental y después ofrecer una idea de futuro, un peronismo que pueda interpretar los problemas del presente con nuestras banderas históricas, pero los problemas que tiene el presente mirando al futuro, no siguiendo hablando para atrás como tendemos a hacer y hablamos de lo que hicimos antes, lo que conseguimos antes, lo que hay que conservar. Tenemos que hablar de lo que tenemos que ganar, lo que tenemos que obtener para adelante, si no nuestro discurso termina siendo ¿cómo decirte? Termina siendo un discurso para muy pocos, ¿no? Yo me acuerdo en la campaña cuando muchas veces decíamos, si viene Milei, van a ir por tus derechos, van a ir por tu jubilación, van a ir por tus vacaciones, van a ir por tu aguinaldo, a muchos argentinos y argentinas que nunca en su vida tuvieron una jubilación, ni un aguinaldo, ni mucho menos, porque nunca tuvieron una formalidad. Y esos son muchos en Argentina, y nosotros, y muchos jóvenes sobre todo, no supimos interpretarlo, ¿no? Bien, y en ese mientras tanto, o en este presente del que hablas, ¿cómo ves a la oposición en ese ejercicio de representar a unos nuevos enojados que también existen, que son los que están enojados con las Claro, medidas claro. económicas de Javier Milei? ¿Ves que está teniendo potencia una oposición que, por lo menos de mi perspectiva, está buscando recuperar la autoestima, bastante dispersa, eh, no sé, a la espera de que el gobierno se empiece a desgastar? ¿Vos cómo lo ves? Nos veo muy bien en lo social, veo a la dirigencia social, tanto gremial como en las organizaciones populares, cumpliendo muy bien su papel, por eso los paros generales que no están a tanta gente, por eso las movilizaciones, por eso las peleas para recuperarlas cuando quieren echar a un compañero o compañera, por eso las peleas de los movimientos sociales porque haya comida en los comedores. O sea, nos veo muy bien en lo social, cuidando mucho cuando van contra los derechos y nos veo muy dispersos y todavía confundidos en lo político, ¿no? No somos capaces de traducir esa oposición del plano social al plano político, quizás por la sorpresa de que sigue significando mi ley, quizás porque seguimos muy atados a viejas recetas, quizás por un conjunto de razones, pero lo cierto es que en lo político el presidente parece estar solo, no hay nadie más que ofrezca una idea de futuro y esto lo usa muy bien él, ¿no? Porque Y ves que, una pelea entre el pasado y el futuro siempre gana el futuro. claro, sin duda. ¿Y ves que pueden surgir en este contexto y en esta situación de nuevos liderazgos, nuevos referentes, nuevas figuras que representen no solo a los jóvenes, pero digo a todos estos enojados con el gobierno de Milei? Yo espero que sí. Yo siempre digo que no hay que preocuparse tanto, porque no tenemos una dirigencia nacional ahora, un liderazgo claro en el plano nacional, porque finalmente las elecciones del año que viene son elecciones distritales, son nacionales, pero en 24 distritos, que lo más importante, creo yo, es trabajar fuertemente para construir fórmulas en cada una de estas provincias, en cada distrito, lo más amplias, horizontales y convocantes posibles para derrotar a las fórmulas que apoye mi ley en las urnas. Creo que, como él mismo ha dicho, si gana las elecciones, va a ser realidad todas esas leyes que hoy dijo que las iba a postergar hasta tener mayoría, y esas leyes son nuestras pesadillas, ¿no? Sus sueños son nuestras pesadillas, son lo que dijo que iba a hacer en la primera ley ómnibus, no en esta segunda, en ese famoso DNU, que va a transformar el conjunto de la normativa argentina. Y para impedirlo, creo que es muy importante que tenga una derrota profunda en las elecciones de renovación parlamentaria el año que viene. Y bueno, a partir de ahí en adelante, los o las que hayan tenido los mejores desempeños y los que hayan acompañado esas opciones van a tener que ir generando esos liderazgos novedosos que con una gran paso, participativa, abierta, yo creo que pueda juntar amplios sectores, ¿no? Yo creo que ahora la elección que viene no es cuestión de peronismo antiperonismo, sino a favor o en contra de mi ley. Sí, sí, está claro que es un nuevo eje. ¿Y cuál crees que va a ser tu lugar? ¿A cuál aspirás a que sea tu lugar dentro de ese campo opositor de dirigentes que, nada, que están Trabajar plantándose frente a Belén?
trabajar para generar las mejores fórmulas posibles. Yo no me interesa particularmente un cargo, ya tuve muchos, no estoy desesperado con muchos compañeros que tienen derecho a hacerlo, digamos. Ya los he ocupado, así que mi intención es del peronismo, ahora desde el peronismo en la ciudad de Buenos Aires, colaborar en esto, ¿no? En generar espacios amplios que sean convocantes, que se hagan cargo del futuro, que hablen de una renovación profunda del peronismo y de vuelta, que hablen de construir una idea de futuro, ¿no? Que es lo que creo que yo, lo único que nos puede dar una opción frente a este presidente tan desastroso, ¿no? Porque, como yo digo siempre, yo no tengo dudas que el próximo presidente o presidenta de los argentinos va a ser de nuestro espacio, peronista o cercano, porque si a Milei le va mal, bueno, obviamente le va a ir mal, y si a Milei le va bien, lo que él cree, lo que para él es ir bien, es un país que deja a la gran mayoría fuera. O sea que seguramente va a perder la próxima elección presidencial. El tema es cómo llegamos ahí. Si él logra ganar la próxima elección de renovación parlamentaria y puede transformar en leyes sus ideas, el país que vamos a tener es enormemente injusto y va a ser muy difícil transformarlo. Así que por eso es tan importante trabajar ahora para el año que viene, para generar estas opciones que puedan derrotar en las urnas. ¿Cómo es ese país, o cómo sería ese país si gana Milei? Describímelo un poco. Y simplemente piensa en cualquiera de sus ideas, digo, si logra hacer canasta de monedas, que significaría que el dólar tendría curso corriente en la Argentina, como ocurre en Ecuador, como ocurre en otros países, después ¿cómo volvés para atrás de eso? Perdés la moneda, nada más y menos perdiste la moneda. Ya con eso se está garantizando que esta realidad que estamos viviendo, digamos, una Argentina en la cual las cosas salen más caras que en los principales países europeos, con lo cual no vamos a poder exportar nada a nadie, se va a garantizar para siempre. Y con lo cual estaría pensando en un país que solo le venda al mundo materias primas, un país para muy pocos argentinos y argentinas, ¿no? Sin derechos, un Bien, país peronista y un país como él mismo dice, ¿no? Él dice que el país que quiere volver no es el, como decían algunos otros, el pre-45, él dice pre-1916, o sea, un país antes de la democracia. te sacaste una foto con Leandro Santoro tomando un café. Uh -huh. Eh, ¿Qué significa esa foto? ¿Qué expresa esa foto? ¿Y cuáles son los destinatarios de la foto también? Me parece un dirigente muy importante, muy capaz, un radical en el mejor sentido del término, alguien que de verdad lleva adelante el legado de Raúl Alfonsín, alguien que nunca traicionó esos ideales y los lleva adelante. Y expresa un poco esto que yo te decía, ¿no? Que me parece que los ejes anteriores ya no corren, que lo más importante es juntarnos todo lo que estamos en contra de este modelo de país que nos ofrece Javier Milei. Y frente a eso la alternativa es muy clara, es reunirnos en defensa de cuestiones básicas, ¿no? Educación pública, salud pública, ¿no? Las cuestiones más básicas que tenemos y que los que no compartamos ese diario de la ultraderecha que nos proponen. Con Vox en España, con la ultraderecha española, digo, los que no estamos de acuerdo con eso, con esas ideas, con esas banderas, con esos pensamientos, tenemos que juntarnos, dejar de lado diferencias menores y construir una verdadera mayoría social y política. Bien, la última, y antes de despedirte, obviamente, agradecerte mucho por tu tiempo. Esta semana se produjo un ataque bastante intenso a las organizaciones sociales, bastante sistemático, a partir del tema de los comedores. Yo entiendo que el gobierno que lo alimentó, obviamente, cree que eso le sirve en términos de Sí, impacto en sí. la gente, en la opinión pública. Vos primero, ¿cómo lo ves? Y después, si crees que vivimos en una sociedad que tolera bastante más la desigualdad que en otras épocas. Sin duda, tolera más la desigualdad que en otras épocas porque la inflación ha generado un proceso muy, muy negativo en los cuales la inseguridad, digamos, el principal bien público que genera el Estado en cualquier país del mundo es el que se hace el orden. La tarea del Estado genera un orden social. Cuando el Estado no genera un orden y que sabemos que la plata de hoy nos alcanza mañana, etcétera, 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 lo demás pasa a un segundo plano. Ese fue el proceso que tuvimos, como ya tuvimos en los 80 que generó el menemismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, se toleran muchas cosas que si no serían intolerables, ¿no? Lo que se toleró en los primeros 90, lo estamos viendo ahora. Y en ese plano, esa tarea que tenemos por delante tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? Recuperar sentidos básicos que tienen que ver con cuestiones centrales para nosotros y ser capaces de, con enorme y con mucha humildad y con mucho sentido autocrítico, reconocer que la verdad que estuvimos lejos de cumplir las expectativas. Y digo autocrítica de verdad, no como escucho muchos dirigentes
de mi espacio, que la autocrítica es echar la culpa al otro, ¿no? La culpa fue de él y la culpa... No, no, hagamos cargo de autocrítico. Yo no ocupé ningún cargo en el gobierno anterior, pero me hago cargo porque lo apoyé, porque lo milité, porque soy peronista, y bueno, creo que todos los compañeros y compañeras tienen que hacerse cargo de los errores que cometimos para volver a ser creíbles, si no la gente no nos va a creer. Si le seguimos, si algunos le hablamos al pueblo como que los problemas empezaron el 10 de diciembre, Milei bajó de un plato volador y empezó a hacer desastre en la Argentina, no nos van a creer y hacen bien en no creer, ¿no? Bien, te hago la última, un bonus track. Sé que te dije que ya cerramos, pero vos metiste el tema de las peleas en el peronismo. ¿Crees que se puede lograr una síntesis a partir de estas peleas? ¿Te preocupan? ¿Cómo estás viendo ese alboroto, digamos? No me gustan los tonos, no me gustan las formas, no me gustan que sean tan explícitas, me gustaría mucho más discusiones de ideas, de propuestas, de proyectos. A mí la verdad como peronista me da mucha vergüenza en el gobierno anterior, en nuestro gobierno, cuando veía al presidente, a la vicepresidenta peleándose a la luz pública, decía, por Dios, agárrense, métanse en una pieza y quédense ahí adentro y acuerden algo y salgan para afuera y díganos, porque es una vergüenza cuando la gente no alcanza la plata para llegar a fin de mes, que vean que la dirigencia política está peleando de esta manera. Me parece que las discusiones están bien, pero cuando hay que dar las maneras y las formas correctas, ¿no? Bueno, Juan Manuel, te agradezco mucho por el tiempo. Gracias y que andes muy bien. No, muchas gracias a vos.